Bien, vamos a abordar en nuestra academia, en nuestros cursos, diferentes conceptos muy genéricos sobre cómo superar una adicción, sobre cómo intervenir en una adicción, sobre las formas de vida adictiva, sobre la recaída, que nos parece una clave importante, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues vamos, lo primero de todo que hacemos es entender, ¿de acuerdo? Entender que más que abordar, más que digamos romper las adicciones o enfrentarse a una adicción, más que esto, lo que buscamos sobre todo es comprenderlas, ¿de acuerdo? Comprenderlas. Y desde un punto de vista multidisciplinar, es decir, dentro de todo el programa hay cursos, hay asesoramiento online personalizado, hay diferentes perspectivas dentro del mismo equipo para abordar esta temática, puesto que podemos coincidir mejor en momentos puntuales de una forma u otra. Es fundamental que observemos lo que ha pasado, pero tan importante es, o más, que no miremos atrás, que no, digamos, nos quedemos anclados en el pasado, ¿vale? Porque no producimos, y al no ser productivos la adicción se abre camino. Para los creyentes el Señor es la fortaleza de nuestra vida. Es muy importante que depositemos en el Señor una esperanza que no es óbice de que se pueda realmente comprender la adicción desde el punto de vista meramente humano y ya está, ¿no? Pero no hablamos de religión exclusivamente, hablamos de esa apertura al mundo espiritual, ese apoyo en un Dios perdonador o en la fuerza que tiene el perdón, en el estudio de la cultura, en el estudio de la culpa, de todas las emociones que en cierto modo se han quedado, por decirlo de una manera, afectadas. La clave en la superación de la adicción está en la enfermedad, o si se quiere, no se le quiere llamar enfermedad por no ser tan catastrofistas, en cualquier caso, sea pequeño desajuste o grande desajuste, pero que es real, ¿no? No puedo hacer, no soy verdaderamente, no puedo hacer lo que quiero o no puedo dejar de hacer lo que quiero. Entonces, en ese desajuste, en esa enfermedad, el sujeto es muy importante, su entorno, y es muy importante él mismo. De hecho, la clave va a estar aquí, en la programación de estos tres momentos, ¿no? El propio sujeto adicto, que no es responsable de la enfermedad, ha enfermado o unos han enfermado, otros no, pero sí que es responsable de su recuperación, de qué cosas podemos pedirle y qué cosas no podemos pedirle. El sujeto adicto y no el objeto solamente. El entorno, que siempre existe un entorno que rodea, bordea, es la estética y la ética de la propia sustancia, o aunque no haya consumo de sustancias, cuando son comportamientos adictivos como en el juego, encontramos un entorno que es fundamental. Por eso se hacen llamativos los estímulos, etc. Es fundamental, clave, pertinente y oportuno que aprendamos ya a saber los reproches, la gramática que ya nos debe empezar a cambiar. Es decir, empezamos a cambiar a través del lenguaje, el verbo ser. Eres un inútil, eres un fracasado, o soy un inútil, soy un desastre, o los absolutismos, que se emplean, por supuesto, mucho en psicología, pero que es fundamental en el campo de las adicciones. Nunca, siempre, jamás, todo, etc. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Con el fin de sentir unas bases para la seguridad. Sentir bases para sentirse sentar bases para sentirse seguro, ¿de acuerdo? Porque sin seguridad no podemos manejar el barco se nos va a hundir. Es muy importante creer en uno mismo, pero sabiendo quién es o sabiendo qué es lo que le ocurre, porque creer en uno mismo conociendo que tiene esta enfermedad significa saber que no se puede confiar en uno mismo, con lo cual ya se conoce uno a sí mismo de una manera
mejor. Ya el autoengaño quedará apartado. Esto lo vamos a ver en los vídeos del curso, que os invito que los llevéis a cabo, los visualicéis, y cómo, por ejemplo, las emociones se descargan cuando se gana un premio de esta envergadura, como los Oscars, y esas emociones, los tenéis en los vídeos del programa, del curso. Echarles un vistazo. Uno de los ejercicios va a ser ese, ¿de acuerdo? Es la expresión de las emociones, el manejo de las emociones. Es importante, entonces, decimos, creer en uno mismo, porque si no creemos en nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Mirad, en Walt Disney muchos decían que no tenía imaginación ni no tenía ideas originales. Fue despedido. ¿Os imagináis que Walt Disney le diera esa importancia exagerada a la opinión de los demás? No, pues, es que en la adicción y en el desgaste que se sufre con la adicción, la opinión del otro se ha convertido casi en algo, por favor, todo el mundo tiene que caernos bien, que tiene que querernos. No es así. Se pensó esto de Walt Disney, pero no solo de Walt Disney. Como Einstein empezó a hablar muy tarde, decían algunos de sus profesores que no llegaría muy lejos. Premio Nobel físico teórico. Así que, en cierto modo, nos vamos a encontrar con obstáculos que debemos aprender a manejar. ¿Qué obstáculos van a ser esos obstáculos? ¿Qué obstáculos para que vamos a ir desarrollando en el curso podamos manejarnos bien? Uno, vamos rápido, descartar lo positivo. Es decir, en una adicción, claro, porque se ha hecho tanto mal a uno mismo o se ha fallado tantas veces que parece no haber nada positivo en la adicción. Y esto no es así. Siempre hay algo positivo. De hecho, estudiar un curso es positivo, el querer es positivo, etc. Así que descartar lo positivo es un obstáculo, ¿vale? Tampoco hay que pasarse, es decir, todos lo conseguiré y el positivismo, no, ¿vale? Pero siempre descartar lo positivo es un error. Por eso el drama en una adicción, buscamos sobre todo romper estigmas. No es que nos divierta esto, ni mucho menos, pero queremos tratarlo desde un punto de vista más positivo, ¿no? Menos dramático, que ya lo es. Por otro lado, exagerar lo mínimo o minimizar lo máximo. Es decir, hay un pequeño problema, pero lo exageramos, porque con la adicción esto ocurre, ¿no? Es decir, todo nos parece muy grande. Una pequeña multa, entonces es un infierno. Y sobre todo en periodos de recuperación, consumo-recuperación, o en el juego no hay droga, sustancia, pero hemos perdido una cantidad de dinero que nos parece muy importante y que luego no es nada en comparación a las que perdemos después, etc. Entonces, lo mínimo lo exageramos o lo máximo lo minimizamos, ¿no? Esto suele ocurrir mucho con las personas con los buenos adictos, ¿no? Que prácticamente cuando hacen las cosas bien o les sale todo bien, bueno, es lo normal, ¿no? Y cuando cometen un error, pues no, eso es un desastre. Las etiquetas generales. Esto es fundamental, el etiquetarse a sí mismo o a los demás, ¿no? No eres un alcohólico, no eres un cocainómano, no, nada de esto nos gusta, ¿no? Aunque es una manera de hablar. Lo importante aquí es no generar etiquetas, ¿de acuerdo? Generalizar también es otro obstáculo que hay que superar, ¿no? La excepción muchas veces es fundamental. Y se tratan de casos, cada uno es un mundo y cada caso es único realmente, aunque siga patrones de conducta. La dicotomía, ¿qué es la dicotomía? Un obstáculo a vencer. La dicotomía es ese pensamiento típico blanco o negro, no hay zonas grises, no hay colorines, esto es así y punto, o lo dejo o no lo dejo, cosas así que nos afectan muchísimo en una adicción, nos perjudica muchísimo en una adicción. Predecir el futuro también es un obstáculo importante. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Lo conseguiré o no lo conseguiré? O es un obstáculo que es muy curioso, porque predecimos el futuro cuando, como obstáculo no nos agarramos. Es que no hay que hablar del futuro, ¿no? Pero lo decimos cuando sabemos que si caemos van a pasar una serie de consecuencias. Bueno, pero eso no vale, porque eso es predecir el futuro. Hombre, no.
Eso no es predecir el futuro, eso es ser realista con una realidad. Lo digo porque en las adicciones muchas veces se utilizan, se manipulan las informaciones. Tenemos, por otro lado, el pensamiento ajeno, leer el pensamiento del adivino. El pensamiento del adivino, bueno, es que, ¿cómo estás? Pues tú, ya que quieres decir que yo te estoy preguntando para estar a la defensiva. Todos estos obstáculos son obstáculos que tienen mucho que ver en la adicción. Las responsabilidades exageradas, ¿no? Muchas veces en una adicción nos hemos construido la idea de que somos responsables, en cierto modo, para tapar, por la teoría de la compensación, para tapar la culpa, para tapar, pues son responsabilidades que no nos corresponden. En cualquier caso, la problemática está ahí. Está ahí en muchos aspectos de esta vida. En el curso Formas de Vida Adictiva lo abordamos, la imagen, la ventana de Johari, la teoría del yo espejo, el juego online y las apuestas, Internet y la tecnósfera, el autoconcepto, en fin, toda una serie de adicciones, bueno, que no es en plural, que es adicción, pero de comportamientos adictivos que no son lo mismo, pero que están a la orden del día, que fundamentalmente tienen que ver con el autoconcepto, es decir, con lo que pensamos de nosotros mismos. Y esto con la adicción se viene abajo, ¿no? O se distorsiona. A veces con la cocaína, especialmente, el narcisista aparece con más facilidad. No es mi caso, pero la gran mayoría suele ocurrir, ¿no? Soy el mejor en el narcisismo. Por otro lado, para abordar este curso o estos cursos, tenemos que intentar tener ciertos eslogans, por ejemplo, como el pasado ni se borra, ni se edita, ni se cambia. Se acepta y se supera. Esto es fundamental porque a veces queremos o nos gustaría que no existieran determinados episodios en nuestra vida. Cuando nosotros decimos observando el pasado sin mirar atrás, que es el título de mi segundo libro, cuando nosotros decimos esto, es precisamente por esto, porque el pasado no se va a cambiar, se va a editar, quito, borro, pongo, ni se va a eliminar, pero se puede aceptar y se puede superar. Por ejemplo, al perdonar, bueno, el pasado está hecho, el dolor está hecho, pero a lo mejor el futuro se cambia. Esto tenemos miles de ejemplos en la Escritura del gran Jesús perdonando y dando nuevas oportunidades a la gente, ¿no? Nadie es feliz durante toda su vida. Sobre todo este eslogan es importante porque en la adicción hemos acostumbrado a tener un sistema de estimulación muy grande. Entonces esto nos va a dañar, ¿de acuerdo? Nadie es feliz toda su vida. Por supuesto, nunca está todo perdido. A veces parece que está todo perdido y no hay que esperar a tocar fondo, pero nunca está todo perdido. Y sobre todo aprender a quererse, dedicarse palabras que dedicarías a quien más amas. Esto no es tan fácil para una persona que viene en procesos de desintoxicación al principio, deshabituación después. Convertir nuestro proyecto de vida, nuestra pasión en un proyecto de vida es algo que os invito y que vamos a hacer en estos cursos. ¿Por qué? Porque al final esto nos va a ayudar muchísimo. Pon amor donde no hay amor y encontrarás amor. ¿De acuerdo? Así que en esencia, en resumen de todos estos grandes cursos que vamos a trabajar fundamentalmente, vamos a abordarlos desde varias ideas, ¿no? Sobre todo la verdadera fuerza de voluntad. ¿Dónde va a estar la verdadera fuerza de voluntad? Ya que en una adicción necesito ayuda y querer no es poder, y no controlo además. Pero hay cosas que puedo hacer. Eso no quiere decir que, bueno, pues como querer no es poder, pues no hago nada. No. Por otro lado, esos hábitos que el cerebro, esas conexiones tiene, se pueden, por supuesto, reprogramar. Y esto es fundamental. Y además nos va a ayudar muchísimo. El manejo de las emociones empieza una nueva vida. Nosotros ya vamos en los ejercicios prácticos, ya ponemos en marcha a ver qué tal
ciertas emociones se manejaban en un principio del tratamiento y después cuando volvemos a hacer los análisis, ¿cuánto ha cambiado? La emoción ha sido la misma. En 21 días podemos tener cambios, más o menos, 15, 20, 30, muchos. Un cambio quiere decir que la neuroplasticidad cerebral está ahí. El cerebro es neuroplástico, puede cambiar. Y por supuesto veremos algunas ideas muy importantes como el árbol afectivo o la ventana de Johari, estas zonas en las adicciones, y con el fin de que abramos los ojos porque la enfermedad se va a desarrollar, emocional, se va a desarrollar, se consuma o no, o se practique o no determinados comportamientos adictivos. Pero eso no quiere decir que no se pueda vivir maravillosamente bien y aprendiendo incluso, pero conviene saberlo, que se va a desarrollar. Por eso es muy importante intervenir familiarmente en adicciones. La familia es una ayuda, pero a veces es un riesgo, y esto conviene saberlo, ¿vale? Dar un especial, lo haremos en el curso Formas de Vida Adictiva, a la tecnología de la información y la comunicación como amenaza a los más jóvenes. En líneas generales abordaremos estos cursos con este fin de con un objetivo, ¿no? Finalmente, el objetivo de, digamos, cómo superar una adicción y a través un poco de las etapas que creemos viajan en un problema de índole adictiva. Así que, por favor, apuntaros a hacer las clases, los talleres, los ejercicios, y juntos vamos a ver resultados. Al fin y al cabo, también es un aula virtual donde vamos a tener nuestra pizarra magnética, compartir nuestra docencia y, en cierto modo, aprender. Aunque la información no nos va a servir por sí sola, sino que va a acompañar de todo un paquete. Así que nos vemos entonces en estos cursos. Muchas gracias y bienvenidos a nuestra academia online.